Entonces, hablar de diabetes es bastante amplio. Como les decía Héctor, voy a tratar, si me ven que pasamos un poquito rápido, es porque son significativos. Y esto es un resumen, esto ni siquiera es todos los detalles completos. Entonces, hablar de diabetes, estamos hablando de una enfermedad que ya va llegando a 500 millones de personas a nivel mundial. Así como tenemos el COVID-19, la diabetes es una pandemia. Y también es importante en estos tiempos de pandemia saber que la diabetes como tal tiene un componente, sobre todo en el área inmunológica, con cierta afectación de la inmunidad, tanto la inmunidad humoral como la celular, es decir, la que se produce en los linfocitos B y T en el timo y en el vaso. Entonces, es importante saber que ella va a tener esos componentes. Pues aquí vamos a ver en primer lugar algo muy rápidamente lo que es en cuanto a la anatomía del páncreas. Como ven, el páncreas es un órgano que está intraabdominal, que tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. Adelante. Este es desde el punto de vista de anatomía. Entonces, este páncreas él va a producir ciertas sustancias o células, mejor dicho, tiene dentro de su estructura ciertas células y dentro de ellas las más importantes son las células beta pancreáticas porque ellas son las que conducen o mejor dicho, producen la insulina. Hay otras células que también están en el páncreas, pero fundamentalmente el 60-80% son las células beta y las alfa, gamma y las PP, pero vean que el 60-80% son las células beta y ellas son las que nos interesan porque son las que producen la insulina que tienen que ver, como vamos a ver más adelante, con la diabetes. Adelante. Entonces, desde el punto de vista fisiológico, esta insulina tiene todas las demás aspectos que tenemos allí, van a tener su actividad. Pero aquí nos interesa la insulina, que ella es la que produce hipoglicemia y es una hormona anabolizante. Pero el glucagón que produce hiperglicemia, la somatostatina que tiene que ver con otros procesos allí, digestivo, etcétera. Pero nos interesa que la insulina produce hipoglicemia, es decir, baja la glicemia. Adelante. Entonces, como vamos viendo, todos estos aspectos, ella por lo general la insulina en su mecanismo de acción, una vez que se producen las células beta, ella va a hacer que haya, digamos, para que penetre a través de ciertas células, ya sea en la parte muscular, en la célula, digamos, hepática, etcétera. Ella a nivel de esa célula beta va a tener una serie de mecanismos allí dentro de esa célula beta y que al final estas pelotitas que ven aquí rojas son la insulina cuando ya salen fuera a la parte sanguínea, pues adelante. Y el estímulo fisiológico más normal que se produce es el mecanismo a través de la alimentación, es decir, usted cuando come aumenta el azúcar y al aumentar el azúcar, esta insulina es el mecanismo fisiológico que lo que hace es que se baje la insulina, pues. Ese es el mecanismo ordinario que sucede. Usted come, aumenta la glicemia en la sangre y el páncreas produce la insulina a través de este mecanismo que acabo de mencionar para equilibrar esa glicemia. Dentro de los diagnósticos de los criterios que tiene la Asociación Americana de Diabetes hace 2 años y ellos van a incluir que un diagnóstico de diabetes va a ser una glicemia en ayuna de más de 126 miligramos por decilitro. Es decir, que si usted se hace una glicemia y le sale más de 126 miligramos, eso es diabetes hasta que no se demuestre lo contrario. Es importante resaltar que debe ser una glicemia capilar, es decir, en sangre periférica, que se tome y se mide en un laboratorio. No puede ser a través del glucómetro, el equipito que se utiliza en las casas, porque eso se utiliza para emergencias, para ver si la tienes muy baja o muy alta. El otro criterio también
es que tengo una hemoglobina glicosilada, ese es el valor normal, del lado izquierdo, la B, la verde, la hemoglobina glicosilada A1C, que sea por lo general mayor del 8%. Ese 6,5% es el valor normal. Esos son los que más se usan. La glicemia al azar de 200 miligramos, la intolerancia, etcétera, esos no son. Los más que se usan es el de 126 miligramos por decilitro y la hemoglobina glicosilada, que nos permite decir si los últimos 3 meses el paciente tiene una glicemia elevada. Adelante. Si eso sale más de 8%, la hemoglobina glicosilada A1C, significa que los últimos 3 meses el paciente ha tenido la glicemia elevada. Es así que entonces definimos la diabetes tipo 1 y tipo 2. La primera, la tipo 1, porque haya una ausencia por destrucción de estas células, de estos islotes pancreáticos, de las células beta que acabamos de ver, que estén destruidos, que no produzcan nada de insulina. Entonces, en ese caso se llama diabetes mellitus tipo 1. Y la diabetes mellitus tipo 2 es cuando hay una disminución de esa producción de insulina por esas células beta. Adelante. Entonces tenemos la tipo 1, no produce nada de insulina, y la diabetes tipo 2 tiene una disminución de la producción de insulina. En la parte fisiopatológica, si nos ubicamos aquí en el centro, entonces vemos aquí, mejor dicho, aquí en la parte superior izquierda, donde está el estómago, cuando se consume, con lo que le decía, al consumir, al comer, aumenta allí, empieza, entonces pasa al torrente sanguíneo, allí en el centro, el aumento de la glucosa, que es la letra G que está allí. Y entonces el páncreas tiene el mecanismo fisiológico de aumentar la insulina para bajar esa glicemia. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el páncreas tiene o no tiene insulina o la tiene disminuida, entonces sucede que, por ejemplo, empieza a actuar a nivel del hígado, a nivel del músculo, a nivel del adipocito y de todos estos 3 órganos, lo siguiente. Por ejemplo, en la parte del tejido adiposo, va a haber una excesiva liberación de ácidos grasos para producir, o mejor dicho, para compensar lo que se está produciendo, que es ese aumento de la glicemia. A nivel del músculo va a haber una captación insuficiente de glucosa y entonces permanece elevada. Y a nivel del hígado va a haber, digamos, una producción de glucosa como mecanismo compensatorio. Este es el mecanismo fisiopatológico de la diabetes a grosso modo. Esto tiene otra cantidad de detalles, pero este es lo fundamental. Adelante. Que primero, que por no haber azúcar, por no haber insulina en el páncreas o estar disminuido, entonces produce estos mismos mecanismos. Aquí le sumamos que a nivel, por ejemplo, del sistema nervioso central hay una disfunción de neurotransmisores, porque el cerebro es uno de los órganos que necesita la glicemia. Y a nivel de la parte renal hay unos cambios en la reabsorción de glucosa. Por ejemplo, cuando hay mayor de 327 miligramos por decilitro de glucosa en la sangre, ella empieza ya a excretarse a nivel del riñón, y eso es el mecanismo que se llama diuresis osmótica, y es el mecanismo fisiopatológico a través del cual puede usted detectar en la orina esa situación. Incluso con los ácidos grasos, ellos van a producir unos cuerpos cetónicos una vez que se degradan los ácidos grasos en ácidos grasos libres, y producen cuerpos cetónicos que también van a aparecer en la orina y nos están indicando entonces que hay una situación, aquí está, aunque hay una situación bien severa en cuanto a lo que tiene que ver a la parte de, lo vas a colocar, a lo que tiene que ver con la parte, digamos, de bajar el azúcar, pues. Entonces, todos estos mecanismos se dan en conjunto. Aquí se ven separados, pero se dan en conjunto. Adelante. Entonces, tenemos que estar atentos que todos estos cambios que se van dando son producto, en primer lugar, de la falta de insulina o la ausencia de ella. ¿Qué es lo que pasa? Que en todas estas situaciones hay procesos de destrucción
efectos a través de radicales libres, efectos inflamatorios que producen la destrucción de estas células pancreáticas. Ayer en la noche yo estaba viendo una paciente y hay procesos incluso a la inversa, que hay una hiperproducción. Esta paciente que vi ayer en la noche, como a las 9 de la noche, aquí en Venezuela, tenía al revés, era una hipersecreción de insulina. Entonces, esta hipersecreción de insulina al final va a conducir a una diabetes. Entonces, en esos casos también hay afectación de la parte del páncreas y a la larga termina. Ahora, aquí vamos a empezar de una vez mencionándoles que los arándanos con las antocianinas, ellos tienen un efecto muy importante porque en primer lugar, ayudan ya en el paciente diabético a disminuir la insulina, a disminuir la glicemia. ¿Por qué? Porque también coayudan en este proceso antiinflamatorio, antioxidante que producen a nivel de las células beta pancreáticas. ¿Se acuerdan las células que veíamos que eran el 60-80% de las del páncreas? Claro, por supuesto, esto coayuda junto con todos los mecanismos de tratamiento ordinario, llámese biguanida, insulinas, etcétera, que esté usando la insulina en los diabéticos tipo 1 y los otros tipos de hipoglicemiantes, tipo metformina, glibenclamida, etcétera, que se usan. Entonces, las antocianinas, ellas son importantísimas, el arándano, y aquí, por ejemplo, tenemos el coffee berry en HGW, que en este caso se los menciono porque es uno de los que, digamos, está enmarcado dentro de los que tienen el componente importantísimo de arándano que coayuda en este sentido. Adelante. Como ya vamos a ver, no solo en la parte esta directa a nivel pancreático, sino, por ejemplo, en el sistema visual, en la raya esta roja que se ve en la parte de abajo, que es la retina, adelante, vamos a ver que se producen también ciertos cambios en los diabéticos, como son la retinopatía diabética. Esta retinopatía diabética, allí va a haber en los capilares de la parte, estos que se ven allí a nivel, en el lado derecho, en el lado izquierdo, perdón. Estos vasos así pequeños son capilares y estos van a producirse ciertas embolias, émbolos que van a hacer que haya una alteración de la permeabilidad de esos capilares y se producen fisuras, incluso a veces rupturas y sangrado y unos nuevos vasos que salen, una neovascularización, incluso hay una disminución de la deformidad del glóbulo rojo para pasar a través de este endotelio capilar y va a hacer que haya un daño a nivel del endotelio y son los que ven aquí al lado derecho, esas hemorragias que se ven allí a nivel de la retina, esos punticos rojos. Entonces, esa retinopatía diabética es importante y esta se va a producir en muchos pacientes diabéticos. Adelante. Entonces, en ese sentido, ya vamos a ver cómo dependiendo del nivel, van a haber unas leves, unas moderadas y unas severas. Estos son en pacientes reales en los cuales se hace el fondo de ojo y allí se puede ver, por ejemplo, en las leves, en las moderadas y ya en las severas, vean las moderadas, estos moteados así como algodonosos, así se denominan, en las leves y ya en las severas, cuando ya están estos puntos generalizados. Entonces, es importante resaltar este aspecto. Adelante. Ahora, en este caso también tiene un uso de suma importancia los mismos arándanos. Ellos van a actuar a nivel de esas células que están allí en la retina y van a crear, digamos, que haya una mejoría a ese nivel, sobre todo en los conos y bastones, que son las células fundamentales de la retina, donde le va a producir, va a haber una regeneración vascular y esto va a ser producto de las antocianinas que tienen el arándano. Entonces, este mecanismo es importante y el otro, la vitamina C que tiene el arándano como antioxidante. Toda esta área, sobre todo en el humor acuoso y en la retina, es muy rica en vitamina C y es importante saber que la vitamina C ni la producimos ni la almacenamos. Es decir, la vitamina C usted tiene que consumirla para que pueda estar en el organismo. Y el arándano es rico en vitamina C
y entonces actúa en estas células bastones y conos de la retina y pueden coayudar en la retinopatía diabética. Adelante. Entonces, como se podrán dar cuenta, no es nada más a nivel pancreático, sino que también lo tenemos a nivel y otro aspecto de la parte visual es en cuanto a ahorita que tenemos el uso de celulares, computadoras, los que leemos muchos y todo esto, entonces te da esta astenopía, que es esa tensión prolongada de los músculos ciliares, eso que se ven allí rojo. Entonces, esto también va a ser coayudado por aquí en este caso como antiinflamatorio con el arándano. Adelante. Esta patología tiene la particularidad de que ella, entonces, ¿qué va a producir el arándano? Va a producir que haya, en primer lugar, un aumento en el flujo sanguíneo del músculo ciliar. Claro, ¿por qué? Porque desinflama el músculo y el músculo ciliar se ajusta a la forma del cristalino y el enfoque se hace mejor y alivia esa fatiga, digamos, ocular. Adelante. Entonces, este es el mecanismo a través del cual el arándano coayuda en la parte de esta astenopenia. En general, pudiéramos decir que el arándano en la parte, por ejemplo, mejora la microcirculación del tejido ocular, mejorando la retinopatía diabética, neutraliza los radicales libres, esto es a través de la enzima o superóxido dismutasa que bloquea estos radicales y los transforma en unos menos dañinos y reduce la exudación inflamatoria, como el caso de la parte muscular y la fatiga muscular, por supuesto, la alivia. Adelante. Entre otros aspectos que ayuda, así como incluso la parte del filtro azul de los celulares. Ustedes ven que el celular, ellos tienen allí un componente que dice protección contra luz azul. Ese mecanismo ayuda el arándano a desinflamar o ayudar en ese sentido. Otra de las situaciones que presenta la diabetes es la nefropatía diabética. Aquí en la nefropatía diabética, aquí del lado izquierdo, vemos lo que es la parte de un glomérulo. El glomérulo es la estructura microscópica a nivel del riñón y que ella tiene una membrana basal glomerular. Esta membrana basal glomerular tiene allí su arteria y arteriola aferente y eferente y la parte, digamos, que conduce a la producción de la orina. Entonces, esta membrana basal glomerular se afecta, que es del lado derecho, vea que hay como un crecimiento de toda esta parte y la membrana, los poros de esa membrana aumentan. Entonces usted va a ver que se va a producir a nivel de esta lesión de la membrana el paso de proteínas que normalmente no están en la orina. Entonces, en los pacientes diabéticos, como ya vamos a ver más adelante, se va a producir una proteinuria, incluso al principio, ahorita actualmente lo usamos, es que puede haber una microalbuminuria al principio, pues son proteínas más pequeñas, y ya cuando hay más daño de la membrana, usted va a conseguir que hay proteína. Adelante. Entonces, como se puedan dar cuenta, estas lesiones a nivel del glomérulo renal, de la membrana basal glomerular, eso va, en lo que les decía, ese aumento de la proteinuria, que son las proteínas en orina, y cuando ya son rangos, digamos, mayor elevado, allí, bueno, hay pacientes, sí, por eso la importancia del control de la glicemia, porque si usted controla la glicemia, no se le afecta el riñón, no se le afecta la parte ocular, no se le afecta el páncreas. Es decir, usted puede mantenerse como diabético a lo largo del tiempo, pero es importantísimo que usted mantenga las glicemias en valores normales, porque el aumento de las glicemias es el que afecta a todos los demás órganos. Adelante. Así tenemos entonces, vean, esto es una proyección en los años. Los primeros 5 años usted va a tener una prenefropatía diabética. Ya cuando tiene 10 años ya empieza una nefropatía incipiente. Esto lo hace uno normalmente, vean aquí al lado derecho la albuminuria, que era lo que le decía de la tasa de filtración glomerular. Entonces, las albúminas que van saliendo, después la nefropatía establecida ya a los 20 años, y ahí empieza, digamos, con unas creatininas excesivamente elevadas
y ya al final una insuficiencia renal crónica que es a los 25, 30 años, que en esos casos ya el paciente prácticamente necesita diálisis. Entonces, en esas situaciones, porque ya el riñón está afectada tanto la membrana basal glomerular y toda la estructura del riñón, que prácticamente en la función del riñón la hace el equipo de diálisis, si es hemodiálisis, o la diálisis peritoneal ambulatoria continua en el caso de pacientes de que utilicen ese mecanismo. Adelante. Entonces, como se puedan dar cuenta, a lo largo del tiempo, vean cómo se va afectando el riñón. Ahora, todo eso sucede, por supuesto, si no hay un buen control. Si hay un buen control de la glicemia, allí no va a haber esa nefropatía. Vea, aquí quería resaltar rápidamente, no todo el gráfico, sino que vean que hay estados oxidativos aquí en lo superior derecho. Después también hay procesos inflamatorios, hay todos estos mecanismos van a incluir estados muy oxidativos que son a través de esos radicales libres y la inflamación. Por eso la importancia de estos productos de HGW, porque actúan a este nivel, desinflamando a nivel del riñón, desinflamando a nivel ocular, desinflamando a nivel del páncreas, y son los que van a permitir también, por ejemplo, aquí en el caso del estrés oxidativo, que haya, digamos, menor afección o enlentezca que el paciente llegue a esta nefropatía diabética ya instalada. Adelante. Estoy diciendo con esto, no es que no vamos a utilizar los medicamentos. Acuérdense que estos son suplementos. Estos medicamentos vamos a seguir usando lo que ordinariamente se usa, como vemos aquí, el control de la glicemia, la dieta con baja de proteína, el control de los triglicéridos y colesterol, la reducción de la hiperfiltración, el control de la misma tensión arterial, porque esa misma tensión arterial que está a nivel sistémica, a nivel del riñón también lo afecta. Adelante. Pero además de esto, vamos a contar con otro suplemento que es de suma importancia en la parte renal y es el Cordyceps, porque este Cordyceps también tiene, actúa como tónico renal y es coadyuvante, sobre todo en el sentido de que él está demostrado, se ha demostrado clínicamente, como ya vamos a ver a través de ciertos estudios, que él ayuda significativamente en la función renal y en la inmunidad en general en pacientes con que padecen insuficiencia renal. Esta insuficiencia renal era ya la etapa final, esa que le decía allí, pero si usted lo consume antes de que se produzcan, que llegue a esa etapa, por supuesto está, por eso esta conferencia la hemos denominado prevención de la diabetes, porque si usted consume el Cordyceps antes de tener diabetes, por supuesto está previniendo la diabetes, porque está protegiendo el riñón. Adelante. Entonces, en ese sentido, es importante resaltar que el Cordyceps tiene ese efecto. Tanto es así, vean, se han hecho estudios, por ejemplo, que de 3 a 6 gramos al día se ha demostrado que el Cordyceps tiene o brinda en la parte renal, protege a este tipo de pacientes que tienen esa nefropatía, insuficiencia renal a largo plazo. Estos son estudios hechos clínicamente, sobre todo se han hecho en Estados Unidos. Adelante. Entonces, así como el Cordyceps, por supuesto, como ya vimos en la fisiopatología, hay ciertos, o mejor dicho, está también el arándano como antiinflamatorio, como antioxidante, actuando a este nivel que ya vimos en la fisiopatología renal, que también entonces desinflama y tiene el efecto antiagregante plaquetario, antitrombótico y antioxidante a través de la vitamina C. Adelante. A través de estos dos suplementos, entonces podemos coayudar a prevenir esta nefropatía diabética. Otra de las situaciones que produce la diabetes es la hipertensión arterial, porque ella por lo general tiene un aumento de los lípidos, de triglicéridos y colesterol. Y esta acumulación, adelante, esta acumulación de triglicéridos y colesterol a nivel de la vasculatura sanguínea, sobre todo las lipoproteínas de baja densidad, a nivel del endotelio vascular, es lo que va a producir la obstrucción a nivel arterial y es lo que va a producir la hipertensión.
pero esta no nada más afecta entonces como tal los vasos, sino que afecta corazón, riñón, cerebro y en general todo lo que se refiere a la vasculatura. Adelante. Entonces, vamos a tener así que producto de esta hipertensión que se produce en la diabetes, producto de todos estos factores, van a afectar, pues, entonces, tanto en la parte visual, en la parte del sistema nervioso central, en corazón, etcétera, riñón también. Adelante. Porque todo este aspecto de la hipertensión arterial, ellos contribuyen a este aumento de presión actual en todos estos órganos. Vamos a tener también, como ya dije, aquí es ya un resumen, a través del aumento de triglicéridos y colesterol, aumenta la tensión y produce la afección. Pues adelante. Así también entonces vamos a tener el efecto antihipertensivo de los arándanos en ese sentido, porque ellos tienen ese efecto positivo a nivel como antiinflamatorio a nivel endotelio. Por supuesto, cuando usted tenga hipertensión, tiene en primer lugar que comprobar esas medidas de presión arterial. Tiene que realizarse un monitoreo ambulatorio de presión arterial y por supuesto asistir al médico internista o cardiólogo quien le va a precisar si tiene verdaderamente hipertensión. Adelante, porque hay situaciones que en un momento dado también conducen a que se suba la tensión arterial, pero es, digamos, desde el punto de vista fisiológico y en ese sentido no hay problema. Le coloqué aquí los arándanos, dentro de los arándanos, el que tiene el berry coffee y el lactiberry, porque se ha, digamos, hablado mucho en cuanto a si tiene el azúcar, si no tienen, etcétera. Es importante saber que estos dos tienen, pero un porcentaje muy ínfimo, muy poco. Entonces, es preferible el berry coffee, el café de arándano y el lactiberry, que tienen ese porcentaje bajo. Los coloqué allí. En los pacientes diabéticos es preferible que los caramelos y el azúcar y digamos la mermelada, que ya vamos a hablar de ello. Adelante. Entonces, en ese sentido, es en cuanto a todos, como se podrán dar cuenta, la diabetes, ella va causando ciertas afectaciones en diversos órganos. Aquí pasamos entonces a la neuropatía diabética. Ella va a comprometer muchos órganos y sistemas, como ya vamos a ver, por eso se abarca, dice que es un desorden heterogéneo, pues adelante, porque abarca la parte gastrointestinal, muscular, cardíaca, etcétera. Entonces vean, desde los tipos en la neuropatía diabética, hay desde la parte cardiovascular, aquí en el lado derecho, la neuropatía autonómica, vamos a tener, ajá, vuélvelo hacia atrás, vamos a tener también, entonces, en la parte del tracto gastrointestinal, en unos plexos que están ahí de Wasserbach, y entre otros, y también vamos a tener en otros órganos, como por ejemplo está la neuropatía periférica simétrica distal, que se da en los miembros inferiores. Adelante, Héctor. Que se da en los miembros inferiores, donde también ella se llama neuropatía periférica simétrica distal, porque es en ambos miembros inferiores y se produce, es un dolor de tipo neuropático, un dolor que no mejora con analgésicos comunes, sino que mejora con otro tipo de medicamentos. Así tenemos las neuropatías focales, las mononeuropatías, sobre todo en la parte, los síndromes de atrapamiento, esto en la parte por ejemplo, el síndrome del túnel del carpo por compresión allí a ese nivel, etcétera. Y otras neuropatías que también se producen. Como se podrá dar cuenta, en la parte de neuropatía hay una cantidad de efectos que se producen y entonces es importante allí resaltar, adelante, que estos suplementos van a actuar a ese nivel, como ya vamos a ver, porque estas neuropatías por lo general se producen por afección de la microvasculatura o macrovasculatura. Vean aquí del lado izquierdo, el vaso, el rojo es la arteria y los capilares son los pequeñitos. Estos en los pacientes diabéticos del lado derecho, vean cómo está obstruido el vaso y eso hace que le llegue menos sangre a toda la parte
de esta neurológica y en parte es lo que produce todo este tipo de neuropatías. Adelante. Es decir, que la parte vascular conduce a la afectación neurológica. Entonces, en ese sentido, hay que crear, digamos, que hay que proteger. Por eso la importancia de estos suplementos, porque ellos actúan a nivel vascular y a nivel, digamos, neurológico, desinflamando y creando las condiciones o retrasando, junto, por supuesto, con los medicamentos para la diabetes, y estos suplementos ayudan a que se enlentezca o se haga más lento la evolución de la diabetes. Otro de los aspectos importantes es hacer ejercicio y evitar el sedentarismo. Se recomienda más o menos entre 30 minutos de ejercicio continuo al día y eso al menos 4 veces a la semana. Adelante. ¿Por qué? Porque el ejercicio, él también contribuye, como ya lo hemos visto en otras oportunidades, a mejorar la inmunidad, o aumentando la parte de las células en cuanto a lo que tiene que ver con la activación de neutrófilos, linfocitos, etcétera, la inmunidad innata, y que permite que entonces puedan ser más rápidos al momento de producirse un proceso infeccioso, entonces actúan de una manera más rápida. Otro de este Cordyceps también tiene un efecto a este nivel porque mejora la resistencia y el rendimiento, digamos, deportivo, pues en la parte de musculatura, aumentando la resistencia cardiovascular y sobre todo la producción de energía celular y la absorción de oxígeno. Claro, por supuesto, todas estas células, no nada más la muscular, sino en el caso del ejercicio, sino de cualquiera de las otras células, por supuesto, al llegarle más oxígeno, sobre todo a nivel cardiovascular y a nivel vascular en el endotelio, va a tener mejor efectividad. Entonces, el Cordyceps también está indicado en estas situaciones. Adelante. Les recuerdo, como les he dicho, que estos son suplementos que ayudan a retrasar, en el caso de que usted no sea diabético, o a enlentecer, si ya es diabético, a que no progrese tan rápido la enfermedad. En cuanto a las grasas, una parte preventiva también es el de uso de grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas. Dentro de ellos el aceite de oliva. Es importante resaltar que es un aceite vegetal de alta calidad en ese sentido de que, digamos, no es tan saturado y que tiene un efecto, vamos a decir, en la parte vascular sobre todo, que coayuda a que no se acumule esa lipoproteína de baja densidad o colesterol malo a nivel del endotelio y pueda crear toda la cascada fisiopatológica que explicamos una vez cuando hablábamos de hipertensión, que entonces producto de eso se forma un globo allí de tejido y que después se agrieta y al agrietarse después produce trombos y esos trombos son los que van a obstruir las arterias y en el caso de que sean las del corazón, las coronarias, producen los infartos y en el caso de que sean arterias de todo el sistema arterial, produce la hipertensión. Adelante. Entonces, es el uso racional o reducir, mejor dicho, las grasas y sobre todo las naturales. Ahorita está muy en boga lo del aguacate, pero el aguacate, acuérdense que tiene también 15% de grasa, o sea que, y es una grasa de verdad que es vegetal, pero que es un porcentaje más o menos significativo comparado a otros. Bueno, en internet, en Google y en todo esto pueden conseguir recetas para diabéticos en cantidad, de adelante. Pero sobre todo allí tiene que ver con el uso de vegetales y frutas que son de suma importancia. Por ejemplo, las frutas mínimo debe ser al menos 400 o 500 gramos diarios, de manera que coayuden a mejorar en ese sentido todos estos procesos metabólicos. En este mismo orden de ideas, HGW tiene el calcio, magnesio y vitamina D porque este contribuye con todos estos procesos. Recuerden que las vitaminas y minerales también están en las frutas y vegetales, como les acabo de mencionar. Entonces, pero HGW también lo tiene en suplemento y puede coayudar a prevenir la diabetes. Incluso aquí en el caso de la vitamina D, a la mejoría del sistema inmune y por supuesto
va a tener la repercusión positiva que entonces a los momentos de tener el paciente diabético cualquier proceso infeccioso, bacteriano, viral, etcétera, va a tener una mejor respuesta. Adelante. Entonces, vean como ya hemos ido viendo desde el arándano como antiinflamatorio y antioxidante. Hemos visto el cordyceps que ayuda a mejorar con la oxigenación metabólica y ahora este suplemento de calcio, magnesio y vitamina D. También es importante para la prevención de la diabetes el uso de fibra y nutrientes probióticos. Recuerden que los probióticos son ciertos suplementos que ellos van a actuar a nivel, digamos, del tracto gastrointestinal, siendo los alimentos para las bacterias buenas que tenemos en el tracto gastrointestinal. Y si nutrimos a las bacterias buenas, por supuesto vamos a tener toda esa parte inmunológica más fortalecida y vamos a tener mejor capacidad de defendernos ante todas las infecciones y vamos a disminuir el riesgo de padecer de diabetes. Adelante. Entonces, en ese sentido, es importante de usar estos probióticos como fibras y ciertos nutrientes o granos en ese sentido. Otro aspecto importante, por supuesto, es el evitar los azúcares refinados. Azúcares refinados, por supuesto, como lo ven allí, en cuanto a tortas, helados, dulces, bueno, todo este tipo de situaciones. Porque ellos, por supuesto, aumentan el riesgo de diabetes. Ahora, yo incluso le digo a mis pacientes, así tengan, mira, y estén colocándose insulina en los casos de diabéticos tipo 1, porque hay también, es importante resaltar que hay los diabéticos tipo 2 insulinos requirientes. ¿Cuáles son esos? Esos son pacientes que han sido diabéticos, que han usado medicamentos hipoglicemiantes orales a lo largo de 10, 20, 30, 40 años y que llega un momento que ya el páncreas se agota la reserva de insulina que tiene, que veíamos en esas células beta, y entonces allí en esos casos hay que colocarle insulina. Se llama pacientes diabéticos 2 insulinos requirientes, porque antes no requerían insulina y ahora sí lo requieren porque ya el páncreas no lo tiene. Adelante. Aquí quería mencionarle en este sentido que en cuanto a lo que se refiere a la mermelada y a los caramelos, o sea, ¿cuál mermelada y cuál caramelo hay en el mercado, no digamos de HGW, que no tenga azúcar? Ninguna, porque todos los caramelos y todas las mermeladas tienen azúcar. Entonces, por supuesto, la mermelada y el caramelo de HGW también tienen azúcar, pues. Ahora, en una menor proporción que los ordinarios, y aquí tienen la ventaja, como decía estos días uno de los amigos de Bolivia. Él decía, bueno, es verdad, que él mencionaba el ejemplo de un niño allí que se había comido una cantidad de caramelo. ¿Por qué es lo que pasa? Que los caramelos ordinarios, ellos también tienen azúcar, pero tienen otros componentes químicos. En cambio, estos son caramelos que lo que tienen es arándano. Y como tienen arándano, por supuesto, te van a ayudar a mejorar todos estos procesos antioxidantes, antiinflamatorios, hipolipemiante, bajando el colesterol, antioxidante, anticanceroso, ayudan en la parte visual y en la parte neurológica. Todos estos beneficios, en fin, es preferible, por eso les coloqué allá el Coffee Berry y el Lactiberry, y que eran los preferiblemente usar en pacientes diabéticos. Y aquí le estoy colocando la mermelada y los caramelos, que bueno, no es que no los pueda usar, sí los puedo usar, pero con menos frecuencia que aquello. Yo les recomiendo entonces el Coffee Berry y el Lactiberry, más que el caramelo y la mermelada porque tienen un poquito más de azúcar, pues. Sin embargo, si usted se come un caramelo 2 veces al mes, eso no le va a afectar si usted tiene su glicemia adecuada, producto del tratamiento adecuado que tenga. Otro de los suplementos importantes, y es el último que menciono de todos los 4, es la espirulina. ¿Por qué? Porque este es un alto suplemento nutricional y el paciente diabético es muy oxidativo, es decir, tiene muchos radicales libres, tiene muchos procesos inflamatorios, tiene mucho desgaste de todos los órganos, del hígado, del músculo, del tejido adiposo, de la parte visual. Entonces, si usted
le adiciona un suplemento nutricional como la espirulina, está fortaleciendo todos estos órganos y por supuesto va a prevenir también la diabetes. Adelante. Entonces, como se podrán dar cuenta, cada uno de estos suplementos no es que va a sustituir a los medicamentos porque tiene que seguirlos usando, pero sí van a coayudar. Por supuesto, el dejar de fumar también disminuye hasta en un 50% de que usted padezca de diabetes. Claro, porque el fumar también produce, como ustedes saben, hay más de 5.000 productos tóxicos que pueden afectar todas las células del organismo. Y dentro de ellas, por supuesto, está el páncreas. Yo tengo un amigo, bueno, ya él lamentablemente falleció, él fumaba mucho tabaco, tabaco de este que hacen artesanal, y bueno, murió de un cáncer pancreático, que es producto de una lesión que le produjo el tabaco a nivel del páncreas. Entonces, y muy joven, de 60 y pico de años, eso fue el año pasado. Entonces, son situaciones que usted puede evitar que se le produzcan esas lesiones pancreáticas y hasta fallecer en algunos casos. Adelante. Entonces, todos estos aspectos ayudan a prevenir la diabetes. Vean que desde el fumar, incluso, por ejemplo, los diabéticos se conoce que tienen disminución de la inmunidad innata y retardada. Adelante. Entonces, esta inmunidad es la que actúa, como ya le dije, a nivel, produciendo todas estas células, a nivel del timo, a nivel de la médula ósea, o del vaso, etcétera, en un sentido secundario. Y bueno, este sistema se puede fortalecer a través del calcio, magnesio, vitamina D, la misma espirulina, los mismos arándanos, porque como ya les he dicho, tienen todos estos efectos beneficiosos en los órganos. Uno como la espirulina, mejorando toda su capacidad inmunológica de células que sean maduras y más fortaleza y le dan vitalidad. El calcio, magnesio y vitamina D, sobre todo la vitamina D, que también mejora esa actividad de las células del sistema inmune. Y los arándanos producen a diversos del sistema inmune, creando todos estos procesos antiinflamatorios o que se produzcan en todos los niveles del sistema inmune, llámese el timo, médula ósea, el vaso, el tracto gastrointestinal, a su vez de 300 metros, y allí también hay un sistema inmune, entonces como antioxidante y antiinflamatorio a esos niveles y que ayuda a que esas células se maduren de una mejor manera en el caso de que sea el timo o la médula ósea. Adelante. Entonces, vean cómo todos estos suplementos actúan a diversos niveles en diversos órganos. Actualmente yo estoy trabajando por telemedicina a nivel mundial y cualquier duda, al final pueden, a través de mi número de teléfono, el 0426 40 31 819, o comunicarse con Héctor y él también le puede dar las redes y eso en lo que lo pueda ayudar en todo lo que tiene que ver con la diabetes, porque es una patología que es una pandemia mundial. Entonces, mientras podamos prevenirlo a través de todos estos suplementos y en el caso de que ya sean diabéticos, adelante, que ya sean diabéticos, coayudar a que la evolución de la enfermedad sea más lenta, mejor. También a través de mi página, mi fanpage, mi página de Facebook, allí me pueden buscar como Dr. Juan, y allí también pueden incluso usted mismo directamente tomar la cita. Adelante. Entonces, en ese sentido, era lo que quería mencionarle de todos estos aspectos. Por supuesto, el arándano como el suplemento nutricio, antioxidante, antiinflamatorio, hipoglicemiante, hipolipemiante, que actúa en la parte visual, renal, etcétera. Y bueno, los demás, el Cordyceps, la espirulina, como todos ellos van actuando en diversos niveles y hacen que pueda entonces usted decir, mira, yo estoy previniendo la diabetes a través de estos mecanismos, o si soy diabético, estoy tratando, estos suplementos le van a ayudar a enlentecer a que usted llegue, por ejemplo, a una diálisis o a una afectación de la nefropatía o una afectación, digamos, a nivel lo que tiene que ver con la parte visual, que no tenga la retinopatía o las neuropatías, esos dolores nocturnos que dan mucho, eso también
son coayudados a través de estos suplementos. En fin, yo de verdad les recomiendo todos estos suplementos y recomiéndenlos también, porque mucha gente de repente lo ve o cree que uno lo está induciendo nada más para vender. No, es que le estamos dando salud a las personas. Yo como internista tengo la experiencia de que paralelo a mi conocimiento como internista he adicionado los suplementos de HGW y que me han permitido optimizar el tratamiento de mis pacientes diabéticos, hipertensos, prevenir infarto, prevenir la parte respiratoria, la parte inmunológica, porque lo compruebo que es así, pues, o ayudan a que puedan prevenirse este tipo de enfermedades. Adelante, Héctor. Muchas gracias, doctor. ¿Cómo está? Mira, súper interesante, tomé bastante nota porque en mi caso no tengo ese tipo de problemas, pero sí me gustaría prevenirlos, ¿no? Pero quiero, si usted me lo permite, quiero sumar algunas cositas, unos aspectos importantes y al final dejarlo con una pregunta para después abrir el tema de las preguntas. Tengo entendido, ¿ok?, que la diabetes también se produce por intoxicación del páncreas. ¿Qué quiere decir eso? Nos levantamos en las mañanas y empezamos a hacer otras cosas, ¿ok?, o trabajar o hacer otras cosas, y en el lapso de una hora no desayunamos. Si no desayunamos, el páncreas se autointoxica porque el páncreas manda sus enzimas y como no consigue nada en el estómago, ¿verdad?, se autointoxica. Eso hace que no una sola vez, ni dos veces, ni tres veces, si es un hábito a la persona, al tiempo le produce problemas en el páncreas. No tan solo diabetes, ¿ok? Otros problemas pancreáticos, ¿ok? Por supuesto, esa es la información que yo tengo por el estudio de la parte de gastronomía, ¿no? Que vemos es todo ese tipo de situaciones, ¿ok? Otro punto importante que quiero compartir es que las dietas bruscas y las dietas que controlan el metabolismo o catabolismo también producen problemas en el páncreas. Es importante saberlo, ¿ok? Este tipo de dietas que te dicen rebaja en 2 semanas, rebaja tantos kilos, ¿ok? Te están controlando un poco el metabolismo, incluso el catabolismo, que es lo que hace el contrario de la metabolización. ¿Ok? Y dos aspectos importantes de la alimentación también puedo contribuir acá a este tipo de información. Para que tenga una idea, lo que dice el doctor, reducir los azúcares refinados, un queque, y las amas de casa y las personas que saben y hacen tortas o queques o ponqué, como le llamen en tu país, saben que la misma cantidad de harina que le lleva la receta es la misma cantidad de azúcar. ¿Ok? Cuando tú te comes una torta, un ponqué, un queque, como le llamen a algunos países, porque en México le dicen a la torta al sándwich, ¿no? No vaya con... te estás tragando una cantidad de azúcar bien importante, ¿no? Y con respecto a algunas preguntas que siempre hacen, ok, otro punto importante de la cocina, el aceite de oliva. El aceite de oliva tenemos que usarlo crudo y extra virgen. Muchos cocineros, chefs famosos, empiezan y agarran aceite y vamos a freír y vacían el aceite en el sartén y deja que la cebolla se ponga dorada y resulta que un aceite extra virgen, ¿ok? Que tiene una sola molécula, es como que tú agarraras, y aquí se van a reír las personas que saben de bebida, es como que agarraras un whisky y te lo tomes con Coca-Cola. ¿Ok? Un aceite de oliva extra virgen lleva un proceso y tiene un costo, no para dañarlo cocinando, porque cuando pasa de 30 grados centígrados ya se convierte en un aceite polisaturado, rompe la molécula y más bien afecta las arterias con triglicéridos, colesterol y todo lo daño que puede hacer el aceite, cualquier tipo de aceite, el más barato que consigues en el mercado. Entonces, es importante eso. Con respecto a los productos de HGW, el único café que tiene azúcar añadido es el café de Ganoderma. Tenemos aquí
por ley, tenemos aquí esta etiqueta que nos dice alto en azúcar. Evitar su consumo excesivo, que lo tiene la Coca-Cola, lo tienen todos los componentes. ¿Pero por qué dice eso? Porque aquí tienen que sumar, porque viene en caja, tienen que sumar los 12 sobres. ¿Ok? Si tú agarras una taza con agua y le vacías los 12 sobres, es alto en azúcar. Pero si tú te tomas un sobre diario, estás tomando la cantidad de azúcar necesaria que el mismo cuerpo desecha naturalmente, porque el cuerpo es inteligente, desecha lo malo, pero si lo consumes en exceso, ya te tomaste este café, pero te lo tomaste con una torta o con un ponqué de chocolate, con 3 galletas de mantequilla, por supuesto que ahí abusaste del azúcar. Entonces mucha gente, ay, pero es que los productos tienen azúcar. Igual pasa con el Lactiberry. El café con arándanos no tiene azúcar, tiene xilitol. Y el xilitol es la misma fructosa del arándano. Igual que el café con cordyceps, que está llegando a Colombia, que ahorita precisamente me escribió una amiga que es frontal mía de allá de Colombia, me dice, ya me llegaron los cafés, los voy a probar todo. Pero no, yo le digo, no lo mezcle todo, pero uno por uno, pero me das tu opinión de Cordyceps, que quiero saber porque yo no lo tengo aquí. Ya yo siento lo que siente el doctor cuando escucha hablar de un café y no lo tiene y no lo ha probado. Entonces, eso era lo que quería contribuir y dejarlo con una pregunta. Una pregunta que muchas personas se hacen y que nosotros en la escuela de cocina, en el entrenamiento de gastronomía, en cuanto a nutrición, la hicimos. La persona que me entrenó en la parte de nutrición y dietética en el área gastronómica era doctora, médico, ¿ok? Me acuerdo que era de Costa Rica, doctora médico graduada, nutricionista y chef de cocina, ¿ok? Entonces, la primera pregunta que normalmente las personas se hacen es, ¿el azúcar da diabetes? ¿Ok? Es una pregunta interesante. ¿Comer azúcar da diabetes? ¿Ve? Y resulta que en toda la clase estuvimos desarrollando algunos temas y si tú nada más en tu vida te dedicas a comer azúcar, no te va a dar diabetes. La diabetes se causa por el azúcar y por otros factores, como lo que puede intervenir, comer a deshoras, no desayunar, no hacer ejercicio, como dice el doctor, y todo eso. Todo eso combinado, fumar, etcétera, produce la diabetes. Entonces mucha gente dice, ay, es que no puedo, a mí me ha pasado, ay, es que ese café tiene azúcar, no puedo comer. Y yo le pregunto, ¿qué desayunaste tú hoy? Bueno, un pancito tostado, ¿ok? Y el café con leche, ¿qué le echaste? Azúcar. Y en el almuerzo, juguito, ¿y por Bueno, qué endulza con azúcar? tanto es Entonces, así, las Héctor, personas que... disculpa que te interrumpa, Héctor, ve, tanto es así Adelante. que yo a mis pacientes, yo no les prohíbo que ellos puedan comer una torta, porque, bueno, torta no la de México, sino la de dulce, de la fiesta, porque ¿cuántas Sí, veces vas tú al mes a una fiesta, a un sí. compartir? Tú no vas todos los días. Entonces, si vas a comer un trozo de torta una vez al mes, eso no te va a afectar, como tú dices. O sea, si vas a comerte cambur 1, 2 veces a la semana, tampoco te va a afectar. O sea, ahora, si tú todos los días vas a sumar cambures, tortas y todo lo que tiene azúcar, por supuesto ahí sí te afecta. Pero en ese sentido, porque si no, si usted le dice al paciente, no puedes comer esto, no puedes comer aquello, no puedes comer lo otro, entonces ya pasa un problema psicológico. Entonces el paciente queda como bloqueado y entonces no es la idea, pues. La idea es que quede liberado, por eso cuando yo colocaba No, en dieta, eso que decía Héctor es importantísimo. Máximo el 5% de peso corporal es lo que puede bajar mensual. ¿Por qué? Porque si no vas a andar mareado, débil, cansado, con esas dietas que te prometen bajar 20 kilos, 30 kilos. Claro, un organismo que viene acostumbrado a un sobrepeso, a una cantidad de carbohidratos, grasas, y de un momento a otro tú le bajas un 40, 30%, mira, eso va a ser un desequilibrio y no va a funcionar. Lo que vas es enfermar. Entonces es un proceso que tiene que ser guiado por el médico, el nutricionista y usted mismo tomando en cuenta todo lo que decíamos, desde el ejercicio, si fuma, dejar de fumar, mejorar la parte del sueño, mejorar la alimentación disminuyendo grasa, disminuyendo azúcares y con estos suplementos que ayudan a que usted proteja sus órganos.
porque desde darle calcio, magnesio, vitamina D a todos los órganos, por ejemplo, la espirulina a fortalecerlo con toda la cantidad de nutrientes que tiene, el Cordyceps a darle mejor oxigenación a la parte cardiovascular, a la parte renal, el mismo Cordyceps también, entonces mejorar esa nefropatía o enlentecerla, es decir, usted puede prevenir tanto con, esto se llama el cambio del estilo de vida, o sea, no es una cosa, así como decía Héctor, no es una sola, no es el azúcar nada más, sino es tu cambio de estilo de vida, que sumes el ejercicio, que dejes de fumar, que comas más saludable, que evites todo lo que es grasas, etcétera, y todo se puede consumir, lo que hay es que hacerlo con la virtud de la sobriedad. Acuérdense que la virtud de la sobriedad regula la sexualidad y lo que es comer y beber, y entonces en eso hay que ser estrictos. Sí, quería agregar otra cosita y con eso doy el espacio a las preguntas. Este producto es súper importante para las personas que tienen diabetes. Es el ProShaping Team. Él limpia hígado, riñón, páncreas y la sangre, sistema circulatorio, y regula triglicéridos, colesterol y grasas, lípidos en la sangre. Es importante, es un producto que trae, tiene 24 sobres de 3 gramos y cada sobre rinde 1 litro, o sea que puedes prepararlo como agua de tiempo y tomártelo. Es importante, nos faltó ese, pero es que en algunos países no tenemos, pero sí es importantísimo porque es un té y es muy rico. Yo había probado té de este mismo estilo y de verdad que este es muy agradable. Ok, entonces pasamos a la pregunta y respuesta. Por ahí tenía yo, wow, creo que se salió, tenía una persona que levantó la mano varias veces, pero voy a aperturar los micrófonos por si acaso alguien quiere hacer algunas preguntas. Redice el audio, aquí está. Ok, están abiertos los micrófonos por si acaso alguien quiere intervenir y hacer preguntas, que es importante que tenemos aquí al doctor que nos pueda orientar. Hola, Okay. buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Doctor. Laura. Hola, a todos. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. A ustedes ya no les pregunto, luego se les ve que están muy bien. ¿Quién habla por allí? Laura Escobar, de México. Ah, hola, Laura. ¿Qué tal, Laura? La pregunta es, doctor, entonces yo no puedo consumir, si el café de Ganoderma contiene azúcar, no puedo consumir al mismo tiempo entonces el Lactiberry. Es lo que le estoy diciendo, pero vea, pero usted es diabética, o sea, es importante, no es diabética, preventivamente. No, preventivamente cualquiera de los dos lo puede consumir. Ahora, lo que comentaba Héctor del café de Ganoderma es que no es, cuando dicen que es alto en azúcar, es toda la cantidad de sobres que trae, pero que si consume un solo sobre, no tiene cantidades de azúcar, pues. Pero más sí o puede menos consumir cualquiera de los dos. A eso iba, porque haga de cuenta que cuando yo empecé con los productos de HGW, me comía mi pan tostado con mermelada, me tomaba mis 2 pastillas, ¿cómo se llaman? Las pastillas. Pirulina. No, las de arándanos. Caramelo. Caramelos. Caramelos. Ajá. Era la mermelada con un café. Ajá. Los caramelos y era otra vez café. ¿Eso sí provoca algo? Mire, porque al final de cuentas, todos tienen arándano. Sí provoca, lo que provoca es mejoría, porque va a ser antiinflamatorio, va a ser hipoglicemiante, hipolipemiante, le va a bajar el azúcar, le va a bajar la tensión, le va a bajar el colesterol, le va a hacer como antioxidante. Eso es lo que provoca, porque todo el mundo, la mayoría, después del agua, lo que más se toma es café. Sí. Entonces, en vez de tomarlo, el café, que nada más hace vasoconstrictor y tiene otros efectos, bueno, le sumamos el arándano con toda esta cantidad de beneficios. Esa es la ventaja, como siempre dice Héctor. Mire, usted va al supermercado y ¿quién no toma café?
En el caso de las mujeres, ¿quién no usa toalla sin Natalia? ¿Quién no se cepilla los dientes? ¿Quién no se baña con jabón? O sea, todos son productos que usamos. Ahora, si a eso le damos un plus, que tienen un beneficio para la salud, contrale, bendito sea Dios que los tenemos. Entonces, tienen, en vez de ser productos químicos como el jabón que te dañe la piel o la crema dental que tiene químicos y que sean, o como el arándano con café, el coffee de arándano, entonces que tengan a su vez el suplemento nutricional. Como le digo, bendito sea Dios que podemos tener ese tipo de suplementos que además de disfrutar de nuestro café o de cualquier cosa, tenemos entonces también la ventaja de que nos están ayudando a prevenir enfermedades. Ok. Gracias, doctor. Yo quiero agregar algo. La orden, Laura. Quiero agregar algo allí. Fíjate que es importante esto, ¿ok? Yo trabajé mucho tiempo con la parte de cocina, ¿no? Y muy importante esto. Fíjate lo que dice Laura. Comí mi pan tostado, empezó por ahí. Resulta que a nivel químico de los alimentos, cuando tú te pasas más allá del tostado y se queda como esa costra, por ejemplo, nosotros en Venezuela, con la arepa, que a muchas personas nos gusta la arepa o les gusta la arepa quemadita, esa harina que estás quemando y estás pasando de cocción, igual que la harina de trigo en el pan, se convierte dentro del cuerpo en un colesterol malo. Es importante tomar en cuenta eso. Entonces, cuando hay muchas personas que dicen, no, que a mí me gusta el pan tostado, que a mí me gusta la arepa tostada, o lo que comas tostado, que esté quemadito, ¿okay? O el arroz quemado, o sea, porque hay mucha gente que le gusta el quemadito del arroz que queda así en la olla. Ahí está produciendo colesterol malo. Es rico. Entonces, luego se me pega el propósito. Y si es con leche mejor, y si es con leche mejor. Sí. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Mucha gente no sabe. Bueno, fíjate que por eso es bueno tener el chef de aquí también. Tener el chef de aquí también que nos orienta con sus detalles también. Claro, aquí tenemos de todo. Qué bueno. Ajá, otra pregunta, que ya estamos casi sobre la hora. Sí, gracias. Si tienen alguna otra pregunta. Orden, Laura. A la orden. Héctor, buenas tardes. Buenas tardes, Evi, ¿cómo estás? Aquí, buenas tardes, doctor. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta va ligada a... Muchas personas piensan que la diabetes son más propensos las personas que tienen sobrepeso, pero hay personas que son delgadas y también pueden tener diabetes o no son tan propensas. Bueno, ve, ¿cómo te llamas, amiga? Evelyn. Evelyn, ve. Tú sabes qué es lo que pasa, que hay la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 por lo general se da en personas de los 9, 10 años, es decir, se puede dar en niños o adolescentes. Y la diabetes tipo 2 se da más o menos a los 46 años y por lo general es en personas obesas, que es lo que comentábamos hace rato, que es un componente multidisciplinario en la parte etiológica. O sea, no es nada más la obesidad, sino que hay incluso componentes hereditarios. Por ejemplo, los papás que son diabéticos y la mamá, entonces por lo general los hijos van a tener ese componente hereditario, pero entonces también está el sedentarismo, que no haga ejercicio, el fumar cigarrillo, o sea, porque hay personas que tienen sobrepeso, obesidad y no son diabéticos. Porque ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esos factores son modificables. Así lo llamamos el área cardiovascular, factores modificables y no modificables. Por ejemplo, la edad, el sexo, son factores no modificables. Pero, por ejemplo, el cambio del estilo de vida, lo que tiene que ver con lo que decíamos, de disminuir las grasas, de hacer ejercicio, evitar el sedentarismo, tener un índice de masa corporal, el peso sobre la talla que sea el ideal, que esté menos de 25, el no fumar, etcétera, la alimentación adecuada, todos esos conjuntos
es lo que te va a dar. O sea, el hecho de que sea obeso, tenga sobrepeso, no es sine qua non que va a tener diabetes, o el hecho de que sea delgado, porque incluso hay patologías que pueden producir la diabetes. Por ejemplo, la pancreatitis, que pueden ser por infecciones bacterianas, virales, etcétera, que dañan el páncreas y producen una diabetes, o patologías, digamos, endocrinas, que producen un pseudoquiste en el páncreas y producen también un aumento de la glicemia, o algunos virus que producen lesiones directas en las células beta pancreáticas y afectan y entonces producen el aumento de la insulina y la diabetes. O como te digo, en niños, hay niños que no son obesos, son delgados, pero que bueno, tienen el componente hereditario de la diabetes tipo 1 y lamentablemente las células beta nacieron sin producir insulina y a los 9 años se dispara la glicemia y hay que ponerle insulina desde los 9 años hasta que termine, pues. Ok, muchas gracias. A la orden. Gracias, Evelyn. Mira, otro puntico importante acá, metiéndole un poquito de la gastronomía, que esto es importantísimo porque todos los días comemos algo que tiene que ver con harina. Cuando tú comes harinas, ¿ok? Y te pasas de la cantidad de harinas que comes, la harina en el cuerpo se convierte en almidón. Y llámese harina también, vamos a meter en ese mismo grupo al arroz también, se convierte en almidón. Y en el cuerpo el almidón que no se procesa se convierte en azúcar. O sea que el azúcar no está solamente en los productos que tienen azúcar, sino que tú mismo, por no darte cuenta de todo esto, los excesos, puedes estar convirtiendo tu mismo almidón en azúcar, y en la cantidad de azúcar también afecta, por supuesto, el funcionamiento del páncreas. De hecho, Héctor, eso son lo que llaman por eso allí, es que muchas veces... que de hecho esos sí, son los que llaman ahí carbohidratos refinados, azúcares refinados, lo que es la pasta, entonces dentro de las pastas el arroz y todo lo que tiene que ver con las harinas, tanto las de trigo como las de maíz. Entonces todos esos son carbohidratos. Acuérdense que en la parte nutricional hay carbohidratos, proteínas y lípidos. Entonces eso tiene un equilibrio que hay que jugar allí con eso, porque las mismas grasas son necesarias para el metabolismo celular. Pero ¿cuáles grasas? Las saludables, las vegetales, las que tienen, como decíamos, el aceite de oliva y todos estos aceites naturales, monoinsaturados, y cuáles proteínas que sobre todo actúan a nivel muscular, pollo, pescado y carne, y cuáles, digamos, carbohidratos. Por eso es que entonces se recomiendan más que todas estos los, digamos, arroz, pastas y harinas, pero que sean integrales, porque no sucede lo que dice Héctor, que no se transforman en almidón, sino que son fuente de fibra y que esa fibra va a servir más bien de beneficio, como ya vimos, como probiótico a nivel del tracto gastrointestinal, y son carbohidratos complejos. En cambio, los otros son simples, que simplemente, valga la redundancia, se transforman en azúcares, y como dice esto, no es el azúcar nada más, son todos estos carbohidratos refinados, es importante ese detalle, los que ayudan a que pueda presentarse una diabetes. O sea que al final de cuentas, no es tanto el sobrepeso y la obesidad, sino lo que consumes para llegar a ese sobrepeso y obesidad, que por lo general es carbohidrato. Ok, buenísimo. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Ya estamos sobre la hora, tenemos que entregar la sala. Si hay alguna intervención más, por supuesto, abrimos el micrófono, lo decimos por el mismo chat. Muchas gracias, Adil, y a ti. Importante que podamos tener este tipo de presentación y de intervención con el doctor. Muchas gracias, doctor, por ese espacio. Creo que tenemos que aumentar un poquito más los conocimientos en todo, porque yo noté un montón de cosas que yo no sabía, y eso provoca a que uno pueda cuidarse más y pueda cuidar a la familia. Adelante. Buenas noches, Héctor. Buenas noches a todos. Muy bien, gracias. Gracias por la información y la capacitación. Ingrid, ¿qué tal?
Doctor, yo tenía dos preguntas. Gracias. Ajá, dígame. ¿Qué síntomas puede presentar un niño cuando empieza a padecer de diabetes? ¿Y cómo debe ser la glicemia en un niño? Ya. Esas son las dos preguntas. Mira, ve, Ingrid, es importante, bueno, ahí no quise extenderme más en la parte, digamos, clínica y todo eso, porque de verdad que el tiempo es muy corto. Pero por lo general es lo que se denomina las 4P: polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso. En otras palabras, es el exceso de orinar, el exceso de sed, la pérdida de peso, y entonces esos síntomas son los característicos de la diabetes, no nada más en niños, sino en adultos también. Y en ese sentido es lo característico. Y por lo general la glicemia va a depender del laboratorio, pero el valor promedio, se recuerda que le dije que el diagnóstico para la diabetes o es que tengo una hemoglobina glicosilada mayor de 8 miligramos por decilitro, o que tenga 126 miligramos por decilitro de glicemia en ayuna. Esos son los criterios que antes se usaba. La prueba de tolerancia a glucosa todavía se usa en algunos países, pero ya eso quedó atrás. Se usa esto que se tomaban una cantidad de líquido glucosado, etcétera. Eso ya no se usa, sino que simplemente con una muestra de sangre usted ve la glicemia capilar, tiene que ser en sangre periférica en un laboratorio, más de 126 miligramos por decilitro, y lo otro, la hemoglobina glicosilada A1C, que ya permite determinar si sale más de 8%, los últimos 3 meses ese paciente tuvo elevada la glicemia. Esos son los criterios más o menos que tiene tanto clínico como de laboratorio, y con eso usted puede decir como médico con seguridad, ¿es diabético o no es diabético? Por eso son miles de pacientes que se han determinado a nivel mundial a través de la Asociación Americana de Diabetes y la Asociación Europea de Diabetes también. A nivel globalizado son los criterios universales que hay. Ok, de todas muchas maneras, gracias, doctor. Siempre a la orden. Cualquier detalle, cualquier duda de algún paciente en que te pueda ayudar, te comunicas conmigo después de terminar y entonces te doy mi número y entonces puedo ayudarte en cualquier caso de solventar esas situaciones. Bueno, Héctor, creo que estamos sobre la hora, porque ya viene la otra formación. Bueno, exactamente. Muchas gracias, doctor. Y bueno, gracias por todos esos conocimientos que nos entrega. Y bueno, el próximo miércoles ya estaremos programando otro tipo de charla y de espacio bien interesante. Bueno, me despido y bueno, un gusto de haberlo tenido por acá. Nos vemos ahorita en la presentación de negocios de HGW. Que pasen buenas noches. Saludos, pues.